Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda edición o a este segundo video de la serie Los 4 pasos para cambiar tu vida. Sin más ni más, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Bien, sin entrar en tantos detalles, vamos simplemente a recordar cuáles eran los 4 pasos, cuáles son estos 4 momentos o 4 actividades que tenemos que realizar para poder transformar o cambiar nuestra vida. El primero, que ya lo vimos, era el reconocerte, el aceptar o el estar comprometido contigo mismo a que quieres hacer un cambio en tu vida, porque esto es benéfico para ti, porque ya no estás de acuerdo con tu realidad o con lo que estás viviendo en este momento, y puede ser en cualquier aspecto de tu vida, puede ser en lo laboral, en lo espiritual, en tus relaciones, etcétera, etcétera. Hay diferentes aspectos en los cuales podemos trabajar, principalmente son 7, en algún otro momento los veremos a detalle, pero en este momento recordemos entonces que para poder empezar a cambiar tu vida, primero que nada tienes que reconocerte como que eres una persona que quiere mejorar, que quiere generar o transformarse o crear una mejor versión de sí misma, para poder empezar a crear la realidad que quiere vivir. Una vez que ya hiciste esto, vamos a pasar justamente al segundo paso, que es revalorarte. ¿Qué quiere decir el revalorarte? Vamos a empezar o vamos a trabajar justamente con tus valores. ¿A qué se refiere esto? Vamos a identificar o vas a identificar cuáles son tus valores intrínsecos, el por qué tomas las decisiones que tomas, porque obviamente todas las decisiones que has tomado hasta el día de hoy están alineadas a los valores que hoy tienes priorizados. Y aquí es bien importante hacer mención de que todos como seres humanos tenemos valores. Todos tenemos, incluso nos guiamos prácticamente por la misma escala de valores o por la misma cantidad de valores que existen o reconocidos, pero la única diferencia que existe entre una persona y otra es cómo los priorizamos. Todos podemos pensar en que la responsabilidad a lo mejor es un valor, pero no todos lo tienen clasificado o en este caso priorizado de la misma manera. Y justamente por eso toman las decisiones de diferente manera o consideran ciertas cosas antes que la responsabilidad u otros valores. Pero en este caso es muy importante que tú puedas identificar o revalorarte, porque justamente lo que vas a conocer es cuál es la prioridad de valores que tienes y principalmente vas a identificar y puedes identificar cuáles son los valores principales o los tres, vamos a llamarlo los tres primeros, que son los que de alguna forma van a determinar tu actuar, tu día a día, el cómo te desempeñas y el cómo puedes construir realmente una realidad que sea satisfactoria para ti. Pero también dentro de este proceso, lo que vas a hacer es identificar tus creencias limitantes. ¿Y a qué se refiere esto? Muchas veces, como platicábamos o habíamos mencionado en el video anterior, tenemos algunas creencias que vienen heredadas. Todos, absolutamente todos, construimos de alguna forma nuestro parámetro de creencias entre los 0 y los 7 años, que es justamente cuando estamos aprendiendo, cuando estamos conociendo el mundo, cuando estamos llenando de información nuestra cabeza, nuestra computadora, que justamente va a determinar cómo va a funcionar en el futuro. Justamente en esta etapa de que somos muy receptivos es cuando ocurren justamente todas estas fijaciones o anclajes de las creencias limitantes, aunque también existen las creencias y los valores que obviamente nos potencializan. Pero principalmente, ¿por qué me voy a referir a estas creencias limitantes? Porque justamente estas creencias son las que nos van a limitar o nos van a impedir justamente avanzar o crecer en la vida o conseguir lo que siempre hemos deseado. Y nuevamente puede afectarnos en cualquier ámbito de nuestra vida. Por eso es importante que puedas identificar cuáles de esas creencias son realmente limitantes y pueden ser incluso sustituidas por otra creencia o por otro valor o por otra actitud que pueda justamente ayudarte a alcanzar la meta, el objetivo o la vida que tú deseas. Recordemos principalmente que también las creencias limitantes no quiere decir que alguien te haya implantado de manera, vamos a decir, malévola o que te hayan querido hacer algún daño al momento de crecer y te hayan dicho, no, pues es que tú no debes de, o tú vas a creer en esto, no importa si te afecta o no. Un ejemplo muy simple y puede ser muy trillado, pero muchas veces nos ocurre, por ejemplo, entre hombres y mujeres. No me gusta mucho usar este tipo de ejemplos, pero creo que es muy claro para poder ejemplificar lo que quiero decir. Digamos, en el ámbito latino está muy manejado el tema de lo que es el machismo. Sin embargo, ¿qué significa esto? El machismo está envolviendo diferentes creencias que también son creencias limitantes, pero una de ellas, por ejemplo, es que el hombre merece toda la atención de la mujer. Por lo tanto, el hombre no debe de cocinar, no debe de lavar los trastes, no debe hacer labores del hogar o labores que son propias del sexo femenino, del sexo débil. Esto, sin querer, porque no muchas veces
las mamás o las abuelitas inculcaban estas ideas a sus hijas, en este caso, y a los hombres también, pero no era por hacerles daño, no era porque pensaran que los hombres iban a abusar de ellas o porque la mujer valía menos, aunque muchas a lo mejor así lo pensaran. Sin embargo, era una forma de vivir. Y es una forma que si lo ves desde un punto de vista más, vamos a llamarlo, honesto y a partir de los ojos del amor, pues también es una forma de mostrarle a alguien que lo amas. Pero ojo, no significa que sea una obligación. Significa que tú puedes decidir si quieres atender o no a tu pareja. Y ojo, me estoy refiriendo a tu pareja, no al hombre o a la mujer. ¿Por qué? Porque somos iguales. Pero ¿qué sucede generalmente en la sociedad? Que hay muchas veces que compramos o se compra esa idea como que así deben de ser las cosas. Y fíjate ahora qué es lo que nos está ocurriendo. Las mujeres salen a la calle, empiezan a tomar las calles, empiezan a hacer pintas, empiezan a decir y a expresar su voz y su sentir sobre una idea o una creencia limitante que como sociedad hemos reforzado durante mucho tiempo. Pero justamente te puedes dar incluso cuenta de cómo hay afectaciones negativas, porque no quiere decir que esté mal que las mujeres digan en este caso lo que piensan o lo que sienten. Lo que está mal es que hemos llegado a un punto en el cual empezamos a desfogar toda esa contención, todos esos malestares o todas esas creencias limitantes a partir de otras actividades, otros comportamientos que tampoco son del todo positivos. La violencia nunca traerá o nunca apaciguará a la violencia. Entonces es siempre importante que podamos buscar el cambiar estas formas de pensar con algo positivo, porque si no generaremos simplemente destrucción. Y esto no sé si fui muy claro con este ejemplo, pero el otro también es justamente qué pasa del lado de los hombres. Y esto ha ocurrido, o al menos en mi generación ocurrió mucho. Yo sé que hay muchas generaciones que de repente tienen como altibajos en este punto, pero también es muy cierto. Tú puedes ver a un hombre y en su generalidad, no quiero decir que todos, pero es difícil de repente ver a un hombre que sepa lavar bien los trastes, hacer el quehacer, cocinar, mantener su casa limpia, el orden. ¿Por qué? Porque tiene una creencia limitante. Justamente su creencia limitante es que él no debe, ni puede, ni sabe hacer esas cosas. Y en muchas ocasiones, realmente aunque se lo enseñen, tiende a fallar en hacer las cosas, digamos, de una manera correcta. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado, porque lejos de practicarlo, tiene una creencia en la cual se siente poco hábil para poder desempeñar estas funciones. Y esto viene justamente de una creencia limitante. ¿Cómo cambias esas creencias? Digo, estas creencias son muy simples, pero hay creencias que pueden ser incluso mucho más profundas y mucho más arraigadas que pueden realmente limitarte a cosas mucho más grandes o mucho más serias. Si te das cuenta, las creencias limitantes, yo no creo que tú te hayas levantado si eres hombre o hayas nacido con la idea de yo no voy a levantar un plato, yo no voy a lavar ninguno de esos trastes. Pues no, esto lo fuiste aprendiendo y llegó un momento en que a lo mejor hoy tú piensas que esa es una creencia tuya, que tú realmente algún día decidiste que tú no ibas a lavar los platos, por la razón que sea. A lo mejor ni siquiera te acuerdas. A lo mejor ni siquiera sabes o tienes consciente en el momento en el cual tú compraste esa creencia y ahora la llevas en tu día a día, perdón. Para que te des cuenta, las creencias limitantes así funcionan. Son conocimientos que aprendimos o son ideas que aprendimos y que marcan nuestra realidad y que hoy justamente determinan el cómo actuamos frente a los demás. Ahora imagínate una creencia limitante en la cual vamos a pensar que alguien de chico, pues no sé, a lo mejor sus papás o en las generaciones anteriores que todavía acostumbraban a educar a partir de un manazo, el chanclazo, digamos una educación mucho más estricta, más dura y que tenía que ver mucho con el contacto físico. Y no voy a hablar tanto de este tema, pero recordamos un poquito cómo funcionaba. Si tú no hacías algo bien, pues venía automáticamente el castigo y el castigo era un castigo fuerte. ¿Eso qué hizo? Que muchas personas, digamos que asumieran o compraran creencias en las cuales, lejos de aprender la lección por el cual no debían de hacer algo para no cometer el error o para que no salieran mal las cosas, se compraron la idea de que no merecían o que no eran capaces de ser mejores, que siempre se equivocaban, que son tontos, que son inútiles. ¿Y esto por qué? Porque generalmente la forma en la que se les enseñó fue a través no del reconocimiento o de el apoyar justamente una buena conducta. O a lo mejor trataban de apoyar una buena conducta, pero a partir de un comportamiento que era incongruente. ¿Cómo le puedo decir a alguien que sea a lo mejor honesto, que cuida a los demás, si yo a mis hijos a lo mejor les transmito a través de golpes el que no deben de hacer las cosas? Es un mensaje que en el subconsciente no hace congruencia, no macha, no empieza o no empata. Y por lo tanto, pues empieza a generar
creencias que pueden reforzar cosas que pudiéramos pensar que a lo mejor no son ciertas, pero que al final terminamos comprando como que son la verdad porque hemos encontrado una serie de comportamientos a nuestro alrededor que reafirman esa creencia limitante. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo de una persona que a lo mejor en su juventud tuvo problemas de acné. Prácticamente todos los jóvenes tienen problemas de acné. Todos tuvimos en algún momento acné en nuestra vida. Sin embargo, hay algunas personas que pues, obviamente tienen este problema un poquito más drástico, ¿no? Se les llenan mucho más de granitos la cara. Y obviamente esto, ante los ojos de los demás, ante lo que se tiene como un estereotipo de belleza, pues no es muy agradable. Pero ¿qué ocurre cuando en la primaria o en la secundaria, generalmente en la secundaria, que es cuando ocurren estos cambios fisiológicos? Pues obviamente llega una persona a lo mejor atractiva o alguien que no tiene tanto este problema y te hace ver o te hace sentir mal porque tú tienes 2 o 3 granos y se ríe de ti y se burla y de alguna forma te dice que eres feo. Pues obviamente en ese momento en el cual todavía sigues armando en este caso, tu conjunto de ideas y de creencias, pues obviamente sientes esa afectación de que alguien te dijo feo. Y si de repente llega a lo mejor en tu familia, no sé, a lo mejor tu primo, tu misma mamá, tu papá, y te ve los granos y te dice, ¡ay, qué feo se te ve! Sin quererlo, justamente lo que está haciendo es reforzar una idea que ya escuchaste en otro lado. Que alguien te dijo feo, en tu casa dicen que se ve muy feo y eso reafirma que entonces posiblemente tú te ves feo. Después vas con la persona que a lo mejor a ti te gusta y que quieres conquistar. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues a lo mejor a esa persona le gusta a alguien más, a alguien que no eres tú. Y obviamente cuando te decides por fin a decirle, oye, es que me gustas y me gustaría salir contigo, a lo mejor ella, sin siquiera pensar en si tienes o no tienes granos, te dice, híjole, es que mira, de verdad, a mí me gustaría mejor que fuéramos amigos. ¿Y qué crees? Automáticamente haces o detonas el disparador de que sí, seguramente me dijo que no porque tengo granos y como obviamente tengo granos, pues estoy feo. Y a lo mejor así pasa un cierto tiempo en el cual tuviste ciertos eventos que lejos de reafirmar o de cambiar la creencia limitante de que eras feo o que eras fea, pues obviamente lo que hizo fue reafirmarlo. Y a lo mejor pasa desapercibido durante ese periodo. Hay gente que realmente crece sufriendo este proceso. Pero hay otros que pasa un tiempo y a lo mejor lo olvidan, como que pasa desapercibido, como si no los hubiera afectado. Pero ¿qué ocurre? A lo largo de su vida empiezan a encontrarse con problemas en sus relaciones porque no pueden estar con alguien como a ellos les gustaría. Y curiosamente caen con personas a lo mejor que no son, o más vamos a llamarla, son personas tóxicas, lejos de ayudarte a crecer, de ayudarte a desarrollarte más, o alguien a quien tú puedas complementar, terminas estando en relaciones que lejos de aportarte, te restan, te quitan y te van mermando. Cuando haces un análisis de por qué te ocurre esto, mucho tiene que ver justamente con estas creencias limitantes. Y no quiere decir que seas feo, porque en realidad no lo eres. En realidad te quedó ahí una idea, una creencia limitante que ha hecho que tú no creas o no te sientas merecedor de algo mejor. Y ojo, porque no necesariamente va a implicar o te va a afectar en las relaciones, sino en cualquier decisión de tu vida, tú puedes pensar que no mereces porque eres feo. Y esto puede ser que no lo tengas en tu consciente y generalmente todas las creencias limitantes no están en nuestro consciente, sino en nuestro subconsciente. Y recordemos que nuestro subconsciente es como esa computadora que está corriendo programas constantemente sin que los veamos y que obviamente nos mantienen de alguna forma vivos. ¿Por qué? Porque son justamente los que determinan todas esas operaciones que se dan de manera automática. El respirar, el movernos incluso, el hecho de que yo esté hablando ahorita contigo y que mis manos se estén moviendo, no es algo que necesariamente haga consciente. ¿Por qué? Porque mi subconsciente ya está mecanizado y ya sabe cómo funciona mi cuerpo. Y de alguna manera lo que busca es darte una respuesta automática. Yo no tengo que pensar en que ahorita que diga una frase voy a levantar la mano para reafirmarla o para confirmarla. Eso ya pasa en automático. Lo mismo ocurre con tus creencias limitantes. ¿Qué ocurre cuando tomas una decisión y hay una creencia limitante en medio? Que justamente sin pensarlo, sin saberlo, sin realmente ser consciente de ello, voy a empezar a tomar decisiones que lejos de ayudarme a potenciar mis capacidades, las van a limitar. Empiezo a crear creencias de que yo no merezco, de que yo no soy bueno, de que yo no soy lo suficiente, de que tengo que pagar una penitencia o algo porque en algún momento de mi vida no fui bueno o tuve que hacer algo malo y por tanto tengo que pagarlo de aquí en el futuro y al futuro. Si te das cuenta, el trabajar en revalorarte implica que justamente trabajes también en identificar esas creencias que sabes
que son limitantes, sabes que te están limitando y que pueden surgir a partir de una duda. ¿Y a qué me refiero con esto? Y te vuelvo a poner el mismo ejemplo. Para la gente que de repente siente que tiene muchos problemas en sus relaciones y que no puede atraer a alguien, vamos a llamarlo así, atractivo, y no me refiero a la belleza física, sino a alguien que realmente valga la pena para que contribuya en tu vida. ¿Por qué? Porque de alguna forma estás pensando o tienes una creencia que dice que tú no mereces estar con alguien así. Y eso también te puede pasar en otros lados. Pensémoslo en el trabajo. Si tú crees que no mereces una mejor posición, un mejor salario, el poderte desarrollar como siempre lo has soñado en tu carrera, en lo que estudiaste, es porque hay una creencia limitante. ¿Y eso en qué te va a afectar? En que seguramente en cualquier trabajo en el que estés, en cualquier empresa en la que vayas, no te van a pagar como te mereces, no te van a reconocer tu trabajo, no vas a poder obtener los puestos que tú quieres y seguramente vas a terminar, como dicen por ahí, siendo la rata de biblioteca, ¿no? Al final ahí haciendo y engrapando papeles, haciendo las labores menos importantes. ¿Por qué? Principalmente porque tú traes una creencia limitante de que tú no mereces tampoco. Y eso, pues obviamente, a la larga te va a frustrar, te va a deprimir y te va a generar, pues obviamente, muchas cosas negativas a tu alrededor. Pero ¿qué pasa si también tu creencia limitante está enfocada a lo mejor en tu parte espiritual? Aquí también es bien importante saber que cuando tú consideras que no mereces, va a haber siempre un vacío en tu vida. Algo que por más que quieras, por más que busques, por más que hagas, no vas a encontrar. Y generalmente, ¿qué vamos a hacer? Cuando caemos en ese tipo de creencias limitantes, tendemos a llenar esos vacíos con recompensas inmediatas que lejos muchas veces de ayudarnos a sentirnos mejor, a sentirnos felices, terminan dejando un vacío y al final un sentido de culpa. Aquí voy a hablar de un tema muy particular que incluso a mí me ocurrió mucho tiempo y que muchas veces decimos, bueno, pero es que yo puedo manejar o controlar todo eso que pasa. Y aquí, para no darle muchas vueltas, el fumar. Generalmente todos sabemos que fumar es malo para la salud. Es una cuestión que obviamente pues, entre más fumes, pues más va a afectar en este caso tus pulmones y obviamente eso va a limitar tu capacidad física. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos cuando fumamos? Pues siempre decimos, no, pues es que es para relajarme, es para pasar el rato, nada más fumo con amigos, etcétera, etcétera. Y eso de alguna forma tiende a justificar el por qué sí puedo hacerlo. Aunque en el interior, muy en el fondo, tú sabes perfectamente que fumar te hace daño. Sin embargo, te vendes la idea de que no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú realmente te das cuenta que fumar realmente no es que te relaje, no es que te tranquilice, sino simplemente es un placebo, es algo, es una recompensa inmediata ante una circunstancia que a lo mejor te está generando estrés, te está generando a lo mejor depresión, enojo, molestia, qué sé yo. Y a lo mejor el cigarro es una forma de eludir ese problema. Cuando te das cuenta que eso ocurre, que el cigarro realmente es un pretexto para cubrir otra carencia, y es una recompensa inmediata, después te vas a dar cuenta que hay un sentimiento de culpa. Si tienes hijos como un servidor, pues de repente cuando fumas y los ves dices, híjole, es que yo sé que si fumo les voy a hacer también daño a ellos. Y es un sentimiento de culpa y lo sabes. Y entonces automáticamente tu cerebro dice, bueno, no, pero es que nada más lo estás haciendo de manera social y no lo haces siempre y lo hago al aire libre, etcétera, qué sé yo. Pero justamente es una creencia que al final termina afectándote. Y a lo mejor el cigarro es una de las creencias limitantes, digamos, o de los, en este caso un vicio, que pudiera parecer afecta muy poco. Pero hay algunas otras creencias que pueden generar incluso afectaciones mucho mayores. Cuando alguien se siente vacío, no tiene justamente ese sentimiento de merecer a su interior, en su interior, de que no es una persona que vale por sí misma, pues obviamente tiende a tener depresiones muy fuertes. Y grandes depresiones, el no tener sentido de tu vida, pues claro que te puede traer temas mucho más delicados, como un suicidio, como incluso la violencia hacia alguien más, porque si yo no merezco, ¿por qué los demás personas deben de merecer? Y despierta una serie de valores, digamos, opuestos, o en este caso los contravalores, que obviamente van a generar bajas vibraciones en nosotros, que nos van a orientar a hacer actos que lejos de apoyar o de ayudar, pues obviamente destruyen. Entonces es bien importante que identifiques que tienes creencias limitantes, cuáles son, y que empieces a trabajar y a preparar justamente el terreno para cambiar esas creencias limitantes por creencias que obviamente potencialicen, por valores, por creencias o virtudes en este caso, que te ayuden a potenciar justamente lo que sí eres. Recordemos que en este caso entonces, todo lo que hemos aprendido se da a partir de nuestros primeros años, prácticamente hasta los primeros 7 años de vida. Y eso es lo que define toda tu vida, cómo tomas las decisiones hasta el día de hoy. ¿Todo se puede cambiar y se puede mejorar? Sí, sí se puede.
Pero justamente el cambiar tus creencias limitantes requiere de un trabajo incluso mucho más profundo, mucho más específico, porque obviamente eso implica que tendrás que trabajar, obviamente, con personas que te ayuden a poder profundizar y encontrar cómo debes de hacer esos cambios. Como te mencionaba en el video anterior, hay muchas técnicas, hay muchas formas, nosotros conocemos algunas, o en este caso un servidor, con las que te podemos ayudar para que puedas identificar esas creencias limitantes, puedas empezar a trabajar con ellas y puedas sustituirlas con creencias nuevas que te ayuden justamente a crear una mejor vida para ti. Bien, en este día o en este video hemos terminado de hablar el segundo punto. Recordemos, ya hablamos de uno primero, que es el reconocerte, el aceptar que queremos tener una mejor vida y el que somos personas con valores muy específicos. Después es revalorarte. Ya conocemos o estamos en el proceso de conocer esos valores, de identificar cuáles son los valores y cómo los hemos priorizado para poder identificar cómo tomamos las decisiones en nuestra vida, qué creencias limitantes me están impidiendo avanzar. Y obviamente estamos dejando todo preparado para el tercer punto que veremos en el siguiente video, que es reinvéntate, que justamente es empezar a trabajar en esa nueva versión de ti. Por el momento me despido en esta fresca mañana. Hoy nos ayudaron mucho los aviones, no pasaron tanto, no hay tanto ruido. Y pues espero que te siga gustando este tipo de temas. Te invito nuevamente a que le des like, a que te suscribas y que obviamente me ayudes a difundir este mensaje para llegar a más personas y que podamos construir un mundo mejor para todos. Hasta luego.